Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener la lectura de un poema que ustedes me han compartido. También vamos a tener su análisis. Se llama Romance Sonámbulo. Es un poema muy importante de un escritor también muy relevante dentro de la lengua española, que es Federico García Lorca. Así que hoy vamos a estar analizando uno de los poemas probablemente más famosos e importantes que él tiene, como parte de uno de los primeros libros que publicó este escritor y que además está lleno de poemas que vamos a estar analizando en este canal debido a que ustedes lo han compartido mucho por correo. Me han solicitado que hagamos el análisis de todos los poemas de Federico García Lorca en esta obra tan importante que se llama El Romancero Gitano. Entonces vamos a estar analizando muchos de sus poemas. Para empezar, bueno, les agradezco muchísimo la confianza, el que estén viendo este video. Les pido que por favor se suscriban a mi canal, me regalen un like y compartan el link de este video en todas sus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en sus estados de WhatsApp, porque cada día somos más y me siento muy contenta con el crecimiento que tiene nuestro canal. De hecho, estos pregrabados han sido peticiones de ustedes porque han estado solicitando algunos análisis puntuales, entonces por esa razón es que estamos haciendo esta sesión de pregrabados, que también hace que yo pueda optimizar un poco más el tiempo, porque cuando estamos en un chat y hay comentarios, pues obviamente pues se prolongan mucho más los videos y la idea es que ustedes tengan videos un poquito más cortos. También recordarles que si necesitan el apoyo de una tutora que les colabore en la elaboración de tareas, ya sea la elaboración de un ensayo, un análisis crítico de una obra literaria, podría ser en el análisis de un poema, pues como siempre ofrezco mis servicios como tutora personalizado. Les recuerdo que tenemos diferentes niveles de membresías en este canal, desde la membresía de $14.99 que les da acceso a 1 hora al mes, la membresía de $24.99 que les da acceso a 2 horas, la de $34.99 que les da acceso a 3 horas, la de $49.99 que les da acceso a 4 horas y mi membresía Ultra Premium, la de $99.99 al mes. El objetivo obviamente es que ustedes reciban todo el acompañamiento y la ayuda que necesitan, sobre todo si están en este momento tomando un curso de poesía, un curso de teatro, ¿ok? Por eso también vamos a estar analizando algunos cuentos en mi canal, también algunos microrelatos que han sido parte de los temas que ustedes me han compartido a través de la casilla de los comentarios o también muchos de ustedes por correo electrónico. Si necesitan ayuda en la elaboración de una tesis monográfica, bueno, como eso conlleva muchísimo más trabajo, estamos hablando obviamente de delimitación de un tema, elaboración de objetivos general y específico, preguntas de investigación, justificación, antecedentes. Obviamente pues tenemos que diseñar material y método, tenemos que elaborar los instrumentos, ya sea grupos focales, pueden ser entrevistas a profundidad. Además hay que ir a aplicar esos instrumentos, analizar estos resultados, procesar los datos, emitir conclusiones, recomendaciones y lista de referencias si el precio es superior, y en ese caso ustedes me tienen que contactar directamente por correo electrónico, aquí se los dejo, ¿ok? Explicándome específicamente cuál es la ayuda que ustedes necesitan. Le mando saludos especiales a las personas que todos los meses envían un donativo a este canal de manera desinteresada. De hecho, estas personas no son mis estudiantes, son personas que siempre donan: Rodolfo Martínez, Mariana Leiva, El Planeta de Abraham, Plantas y Más, Noé Capelo, Miguel Salazar, Luis Humansor, Hipólito Mena, Orlando Renner, Onida Rojas, Verónica Cervantes, Janet Acosta, Arelis Pichardo y Nadia Caruni. Entonces, a todos ustedes que envían su donativo todos los meses, les agradezco muchísimo la confianza en este canal. Y bueno, si están desesperados por la ayuda de una tutora que les permita aprobar un curso de literatura, de poesía, de teatro, de creación artística y literaria, que los ayude a analizar microcuentos, analizar obras literarias o elaborar tesis, pues yo soy la solución a su problema. Pueden contactar mis servicios como tutora completamente personalizada. Una vez que ustedes se unen a mi canal, me envían un correo y nos agendamos en cuanto a los horarios, siempre en un horario que a ustedes les convenga.
Recuerden que estas clases son completamente personalizadas, no son clases grupales, son clases individuales, porque esta es la manera que mejor me permite enfocarme en tu problema. Entonces también para que eso lo tengan presente, porque muchas veces me lo preguntan. Y finalmente quisiera recordarles que el primer paso para superar un problema académico, un curso que les está siendo muy difícil en este momento, es reconocer que se tiene un problema y pedir ayuda. Así que pues los invito a contactarme. Bueno, vamos a iniciar con el análisis de cuáles son los principales símbolos que hay en el romancero gitano. Porque para entender los poemas de Federico García Lorca hay que entender también la simbología que hay detrás de este escritor. Por eso, antes de comenzar con el análisis de Romance Sonámbulo, quisiera puntualizar algunas cosas importantes que hay que tener claro a la hora de leer a Federico García Lorca. Lo primero es la luna. Para Federico García Lorca, la luna es una personificación de la muerte, representa erotismo femenino, algo de sensualidad. También la luna tiene un sentido de fatalidad, ¿no? Entonces, cada vez que él menciona la luna, quiere decir que algo malo va a pasar dentro del poema. También otra simbología que él usaba mucho era el aire o el viento. Normalmente, cuando él menciona el aire o el viento, nos queda claro que va a venir una tragedia. También esto oculta un poco de erotismo masculino, agresividad y violencia, pero sobre todo tragedia. Cuando él menciona metales, que pueden ser cuchillos, yunques, anillos, tijeras, esto simboliza la muerte violenta, ¿no? Entonces, por eso vemos en muchos poemas, como por ejemplo en el caso del romance de la Guardia Civil Española, donde vemos la aparición de cuchillos. Entonces, obviamente, esto tiene toda una simbología, ¿no? Muerte, destrucción. También los colores. Hay colores muy importantes dentro de la obra de Federico García Lorca, específicamente el verde, el blanco y el negro. En sentido general, están asociados a la muerte, aunque también el blanco puede representar pureza y hacer una clara alusión a la vida eterna, mientras que el verde, vean qué curioso, a pesar de que está socialmente aceptado, considerado que el verde es el color de la esperanza, para Federico García Lorca no, es el color de la muerte. Y por eso vamos a ver en este romance sonámbulo cómo constantemente él está repitiendo la palabra verde, verde, verde. Es como si él estuviera diciendo muerte, muerte, muerte. También el verde en algunas obras podría significar muerte o el instinto sexual masculino. Entonces, hay una parte de este poema que vamos a analizar hoy que dice verde que te quiero verde. Entonces, lo que significa es muerte. Bueno, obviamente el rojo representa siempre la sangre y el azul es para Federico García Lorca el color de la esperanza. Y el amarillo sugiere un mal presagio. Ahora, el agua. El agua para Federico simboliza la vida y el movimiento, ¿no? Por eso es que en la casa de Bernarda Alba hay una parte en que la mamá de las muchachas, Bernarda, dice en este pueblo sin agua, sin ríos, ¿no? Entonces, obviamente, en este pueblo muerto, sin vida. Entonces, el agua es un elemento importante dentro de la obra de Federico, ¿no? Que representa también la transformación. El pozo, ¿ok? Es un símbolo de una pasión estancada o de una pasión fallida. El caballo, ¿ok? Es símbolo de la pasión desenfrenada, del instinto salvaje. Por eso también en esa obra, La casa de Bernarda Alba, nosotros vemos al caballo Garañón. Hay una alusión al caballo Garañón que representa obviamente el hombre que es objeto de los deseos de todas las hermanas. Entonces, este caballo representa pasión, fuego, normalmente tiene también una connotación sexual. En el tema del alcohol, ¿okay? Cuando lo mencionan, es un símbolo propio del mundo civilizado y también bastante ajeno al mundo nómada. Entonces, cuando mencionan alcohol, se están refiriendo a pueblos que no son gitanos, ¿no? El espejo, que simboliza el hogar y la vida sedentaria. Obviamente ustedes saben que dentro de la historia de los gitanos, los espejos tienen todo un contenido simbólico para ellos. Entonces el espejo también lo utiliza Federico García Lorca como una representación del hogar. El gallo, cuando hay un poema donde él dice el canto del gallo, está anunciando la destrucción o el sacrificio de los gitanos. La Guardia Civil, es siempre el brazo ejecutor del poder político, porque recordemos que Federico García Lorca vivió en una dictadura. Entonces, obviamente, cuando él habla de la Guardia Civil, se refiere a toda la represión durante la dictadura de Franco.
La vara de mimbre, que es un símbolo de señorío, de nobleza, de dignidad dentro de este romancero gitano. La sangre, que representa el instinto sexual, pero también el presagio de la muerte. El jinete, que siempre es un presagio de la muerte y de la destrucción. El pez también, cuando lo menciona, tiene una connotación sexual, para que ustedes lo recuerden. Bueno, vamos a leer entonces ahora el poema. Ok, lo vamos a leer de corrido, luego vamos a encontrar las figuras retóricas o de pensamiento, luego vamos a analizar la métrica y finalmente vamos a hacer un análisis de contenido por verso. Una pregunta que ustedes me hacen constantemente es, a la hora de analizar un poema, ¿yo lo tengo que analizar por estrofa o por verso? Eso dependerá de tu profesor. Obviamente el análisis estrófico es mucho más rápido, mientras que el análisis versificado es mucho más detallado. Normalmente en niveles ya altos de poesía se solicita un análisis versificado, no un análisis estrófico, porque el análisis estrófico normalmente es para cursos que están apenas iniciando en el mundo de la poesía y se dan muy pocos detalles. Entonces, depende también de tu nivel. Vamos a leer entonces Romance Sonámbulo, porque lo primero que hay que hacer a la hora de analizar un poema es la lectura. Entonces dice así: verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña, con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde con ojos de fría plata. Vean allí, vayan haciendo el análisis del simbolismo dentro del poema. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Ahí también hay una antítesis muy interesante. Verde que te quiero verde, grandes estrellas de escarcha, vienen con el pez de sombra que abre el camino del alma. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas y el monte, gato garduño, eriza sus pitas agrias. Pero ¿quién vendrá y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa. Y también viene un diálogo interesante donde nos podemos dar cuenta que hay varios personajes en este poema. Entonces, compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de Cabra. Aquí también se nos da un dato, porque este personaje viene sangrando, lo vamos a descubrir más adelante. Si yo pudiera, musito, ese trato se cerraba, pero yo ya no soy yo. Vean ustedes aquí este retruécano. Ni mi casa es ya mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, de acero si puede ser, con las sábanas de Holanda. ¿No ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta? 300 rosas morenas, lleva tu pechera blanca. Tu sangre resume y huele alrededor de tu faja, pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Interesante esa repetición de los mismos versos que tienen todo un sentido. Ya lo vamos a analizar. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas. Dejadme subir, dejadme hasta las verdes barandas. Vean el sentido del verde, que tiene un sentido de muerte, de tragedia. Barandales de la luna, por donde retumba el agua. Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Temblaban en los tejados farolillos de hojalata, 1000 panderos de cristal herían la madrugada. Verde que te quiero verde, verde viento y verdes ramas, los dos compadres subieron. El largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de manta y de albahaca. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está tu niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperaba? Ahí también hay una figura retórica importante. Bueno, realmente el poema está lleno de figuras. Cara fresca, negro pelo, en esta verde baranda, sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana. Verde cama, pelo verde, con ojos de fría plata, un carambano de luna la sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Entonces hay un enorme simbolismo dentro del poema. Si el poema lo leyéramos de manera superflua, probablemente no podríamos entender mucho el significado, pero por eso lo vamos a leer lentamente y lo vamos a ir desmenuzando.
A ver, verde que te quiero verde. Aquí hay una reduplicación importante del color verde que ya les dije que representa la muerte. Entonces esto es muy importante porque es como si el poema dijera muerte que te quiero muerte. Nuevamente repite verde viento, verdes ramas. O sea, es como decir que el viento es además oscuro, ¿no? Está augurando una tragedia. El viento es verde, las ramas son verdes, es decir, todo está cubierto de muerte, de oscuridad, ¿no? Obviamente recuerden ustedes que la repetición de la misma palabra dentro del mismo verso se llama reduplicación. Aquí lo tengo al lado. Lo que pasa es que yo tapo un poco los nombres de las figuras, pero recuerden que en el link de la descripción les voy a dejar el descargable del PDF. Entonces, también hay una epanadiglosis, ¿ok? Que es esa figura literaria donde un verso inicia en una palabra en la cual también termina. En este caso, verde, que te quiero verde. O sea, este verso comienza en verde y termina en verde. Entonces, aquí tenemos una epanadiglosis. Verde viento, verdes ramas. Aquí tenemos la reduplicación. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Aquí nos está ubicando, ¿ok? En un pueblo gitano. No un pueblo donde hay montañas, hay caballos, porque recordemos que este poema es parte de una de las obras más importantes que él tiene, que se llama El Romancero Gitano, que es una recopilación de poemas que él escribió para el pueblo gitano, porque Federico García Lorca admiraba mucho a los gitanos, le gustaba mucho mezclarse con ellos, conocer de su vida, le gustaba mucho su simbología. Entonces, con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda. Aquí viene algo importante. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. A ver, dice, con la sombra en la cintura. La sombra, ¿no?, es una representación de oscuridad, es una metáfora de muerte. Y la sombra está en su cintura, ¿no? Como abrazándola. Luego dice, ella sueña en su baranda, ¿no? Ese sueña, ¿ok? Es también una metáfora de la muerte, ¿no? Cuando él nos dice que ella sueña, nos está diciendo que ella está en el sueño de la muerte. Luego nos dice, para reafirmar esto, verde carne, o sea, carne de muerta, ¿no? Y pelo verde, pelo de muerta también, ¿no? Vean ustedes aquí cómo vuelve de nuevo. También utiliza la metonimia porque en vez de referirse directamente a nuestra protagonista, ya sabemos que es una mujer porque dice ella, menciona partes de ella, ¿no? Menciona aquí la cintura, menciona el pelo. Recuerden esa figura literaria llamada metonimia en la cual en vez de referirnos directamente a todo un individuo, nos referimos a una parte. Podrían ser sus manos, su frente, sus ojos, su boca, ¿no? Luego dice con ojos de fría plata. Nuevamente aquí vean la presencia de la metonimia en vez de referirse a toda nuestra protagonista, ¿okay?, que ya intuimos que seguramente va a ser una gitana y la pareja también es un gitano, ¿no? Pero me estoy adelantando un poco porque lo van a ir entendiendo a lo largo de la lectura. Y luego dice fría plata, ¿no? Obviamente aquí esta fría plata representa esta fría muerte, ¿no? Verde que te quiero verde, nuevamente hay una epanadiglosis, una repetición al inicio del verso y al final de la misma palabra. Bajo la luna gitana, aquí tenemos un epíteto porque nos dice cómo es la luna, nos dice que es gitana. Las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Estos dos versos son clave para entender a través de la antítesis lo que está pasando. Las cosas a su alrededor la miran a ella, pero ella no puede mirarlas. ¿Por qué? Porque ella está muerta. También en mirando y en mirarlas, recuerda que tenemos una derivación, ¿ok?, que ocurre cuando nosotros repetimos palabras que presentan la misma raíz, ¿no? Y aquí está además, como les decía, las cosas la están mirando, ya no puede mirarla, ahí hay una antítesis muy fuerte, ¿no? Luego dice verde que te quiero verde, nuevamente viene la epanadiglosis, grandes estrellas de escarcha, ¿no? Nos queda claro además que esto está pasando de noche, por eso dice grandes estrellas de escarcha, ¿no? Las estrellas de la noche. Y aquí en grandes estrellas obviamente tenemos un epíteto. Vienen con el pez de sombra, recuerden que el pez representa muerte y tragedia para él, igual pez de sombra, porque es la sombra, la oscuridad de la muerte, la que está abrazando a la protagonista, que abre el camino del alba. Entonces aquí, vean qué interesante, grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba, ¿no? Entonces ya sabemos que esa muerte está pasando en la noche, ¿ok? Y que el alba ya la va a encontrar muerta, ¿no? La higuera frota su viento con la lija de sus ramas.
y el monte, gato, garduño, aquí hay una derivación en gato y garduño, eriza sus pitas agrias, ¿no? Aquí tenemos un epíteto, ¿no? ¿Cómo son las pitas? Son agrias. Pero ¿quién vendrá y por dónde? Entonces aquí viene algo interesante, viene una interrogación retórica, pero ¿quién vendrá y por dónde? Entonces nos está introduciendo un nuevo personaje. Ya sabemos que hay una mujer de protagonista, pero de pronto a través de esta interrogación retórica, que también es una figura literaria, donde hacemos una pregunta al lector, ¿no? En la cual no esperamos respuesta, pero que tiene todo un sentido, como aquí presentarnos la llegada de un personaje importante. Entonces, pero ¿quién vendrá y por dónde? Ella sigue en su baranda. Fíjense qué interesante, ella sigue en su baranda, pero ella está muerta, porque nuevamente repite, verde carne, pelo verde, o sea, ella ya está muerta, soñando en la mar amarga, ¿no? Además aquí, vean ustedes la presencia de un epíteto, ¿no? Y además le está como atribuyendo cualidades humanas al mar, como si le estuviera personificando. Después dice, compadre, quiero cambiar mi caballo por tu casa. Aquí está muy interesante porque ya hemos entendido que hay un personaje principal que es una mujer que muere. Luego vemos que ha irrumpido alguien en escena, ¿no? Ha entrado alguien. Obviamente es el novio de la muchacha y esta conversación la está teniendo con el padre de la muerta, ¿no? Vean, compadre, o sea, le dice al padre, ¿no? De la muchacha, al que iba a ser su suegro, lo cual refleja también que ellos se conocían porque se ve esa palabra íntima, ¿no? Compadre, ¿no? Que significa amigo. Y vean ustedes lo que le dice, quiero cambiar mi caballo por tu casa, es decir, él quiere cambiar su libertad de gitano, ok, en una vida nómada, por su casa, o sea, quiere casarse con su hija, eso es lo que quiere decir. Mi montura por su espejo y mi cuchillo por su manta, ¿no? Entonces, aquí él, a lo largo de esta conversación, ¿no? Está cambiando su libertad, está cambiando las cosas que él tiene o las quiere cambiar por lo que tiene su suegro, ¿no? Casa, espejo y manta, ¿no? Obviamente, todas estas palabras, casa representa hogar, en el caso de espejo representa esa vida sedentaria, en el caso de manta también significa lo tibio del hogar, ¿no? Luego hay una anáfora en la repetición nuevamente de compadre, compadre, vengo sangrando. Entonces ahora nos están dando otro dato, que esta persona que ha llegado a la casa a buscar a la chica muerta, obviamente que es su novio, llega sangrando, ¿no? Vengo sangrando desde los puertos de Cabra. Entonces también llama mucho la atención eso. Hay otra figura retórica en mi caballo por su casa, mi montura por su espejo y mi cuchillo por su manta. Esto se conoce como paralelismo, ¿no? El paralelismo es cuando yo utilizo versos que tienen una estructura muy similar. Vean ustedes aquí, todos tienen la repetición de mi, ¿ven? Mi. Luego tiene caballo, montura y cuchillo, o sea, un sustantivo común. Luego tiene la preposición por. Luego tiene un adjetivo posesivo a través de su y luego tiene casa, espejo y manta, un sustantivo común. Entonces se cumple la ley del paralelismo, que sintácticamente los dos versos que están pegados, ¿ok? Tienen una estructura paralela, o sea, tienen las mismas categorías morfológicas. Eso se conoce como paralelismo, ¿no? Entonces viene el compadre, vengo sangrando desde los puertos de Cabra, ¿no? Entonces, vean lo que le responde el suegro o el que iba a ser su suegro, porque vamos a descubrir en el diálogo que la hija ha muerto. Si yo pudiera, mocito, entonces aquí también vemos una palabra que refleja cariño, o sea, él quería a este muchacho, a mocito, de mozo, obviamente, de hombre joven. Ese trato se cerraba. Esto es una metáfora del matrimonio. ¿Cuál es el trato? El matrimonio de su hija con este muchacho, que además ha llegado herido a la casa. Vamos a ver más adelante por qué ha llegado herido. Pero yo ya no soy yo. Vean, este juego de palabras evidentemente es un retruécano, porque yo ya no soy yo, ¿no? Es lo contrario, yo ya no soy yo. ¿Cómo podría ser que alguien ya no sea esa persona misma? Obviamente se está refiriendo a que él ya no es él mismo porque como padre él ha perdido al amor de su vida, que es su hija, ¿no? Ni mi casa es ya mi casa, ¿no? Vean ustedes aquí nuevamente la reduplicación, ¿no? Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, ¿no? Entonces aquí nos da otra información importante. Este compadre es el muchacho que le está hablando al padre de la muchacha, al padre de su novia. Y vean lo que le dice.
compadre, quiero morir decentemente en mi cama. O sea que él se iba a casar con esa muchacha y esa cama iba a ser el lecho de casados, ¿no? Y por alguna razón que no conocemos, ella ha muerto. No sabemos si ha muerto por una enfermedad, no sabemos si se ha suicidado. No queda tan claro eso dentro del poema, pero sí queda claro que ella está muerta. Eso sí, por la repetición del verde y todo ella, ¿no? Ese pelo verde, esa carne verde, obviamente significa esa carne muerta, ¿no? De acero, si puede ser con las sábanas de Holanda. Le dice, sigue el muchacho, ¿no ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta? Entonces, aquí también viene una interrogación retórica donde nos está dando información de que el novio de la muchacha muerta viene herido. 300 rosas morenas, obviamente aquí hay una hipérbole, una exageración del sentimiento, lleva tu pechera blanca, ¿no? Entonces le dice el padre de la muchacha, ¿no? Ojalá 300 rosas morenas lleven tu pechera blanca, ¿no? Le está diciendo el padre. Tu sangre resuma y huele alrededor de tu faja. Entonces también aquí, con esta información, bueno, obviamente la sangre no resuma y en sí, pues, bueno, puede tener un olor, ¿no? Un olor como a, bueno, no sé, sí, tiene un olor particular, ¿no? Pero el dato interesante aquí es que le dice, tu sangre resume y huele alrededor de tu faja. Entonces nos queda claro que él va todo ensangrentado, ¿no? Él está herido y ha llegado a buscar a la novia, la cual ya está muerta, y el papá de la novia, que además es uno de sus mejores amigos, su compadre, pues siente tristeza por la muerte de su hija y también porque se da cuenta que el novio va a morir porque viene herido. Vamos a ver por qué viene herido. Entonces le dice de nuevo el padre, pero yo ya no soy yo. Nuevamente viene este retruécano, este juego de palabras, ni mi casa es ya mi casa, ¿no? Le está diciendo, yo ya no soy yo porque he perdido a mi hija, ¿no? La persona que más quería. Entonces le dice el novio, dejadme subir al menos hasta las altas barandas. Vean ustedes aquí la figura del epíteto. Dejadme subir, aquí tenemos anáforas, dejadme subir, dejadme subir. Aquí tenemos una epanadilosis, el verso inicia en dejadme y termina en dejadme, ¿no? Recuerden, la epanadilosis es eso precisamente, que un verso inicia en la misma palabra en la que termina. Hasta las verdes barandas, aquí nos vuelve a decir el color verde, o sea, hasta la baranda de muerte. Barandales de la luna, por donde retumba el agua, ¿no? Entonces recordemos que la luna es un presagio de desgracia, ¿no? Y por donde retumba el agua, la fuerza, ¿no? También la destrucción. Ya suben los dos compadres, entonces aquí tenemos un epíteto, o sea, va el novio y va el papá de la novia hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Vean aquí qué interesante este paralelismo, ¿ok? Porque nuevamente tenemos dejando, aquí hay una anáfora, en dejando un rastro, en la repetición de las mismas palabras al inicio de diferentes versos. Pero entre sí también hay un paralelismo porque tenemos dejando un rastro y luego tenemos la preposición de aquí y luego tenemos sangre y sustantivo común. También esto representa un dato interesante, que el novio va herido y el padre va llorando. Y seguramente también el novio debe de ir llorando, ¿no? Temblaban en los tejados farolillos de hojalata. Aquí vemos un hipérbaton, un desorden. Debería ser farolillos de hojalata, temblaban en los tejados. 1000 panderos de cristal. Aquí hay un hipérbole, una exageración del sentimiento. Herían la madrugada, ¿no? Porque no pueden ser 1000 panderos. Ustedes saben que los panderos, ¿no? Son los que tocan esos instrumentos, ¿no? El que son parte de los gitanos. No me acuerdo cómo, que panderet, creo que se llama, el pandereta, ¿no? Entonces, 1000 panderos de cristal, aquí tenemos una hipérbole, herían la madrugada. Aquí hay una personificación, como si se pudiera herir la madrugada. No se puede herir, pero con esto nos está diciendo precisamente que se está anunciando la muerte de la protagonista, que es la hija del compadre, ¿no? Vean ustedes cómo Federico vuelve a hacer énfasis en los colores. Verde, que te quiero verde, una epanadilosis. Verde viento, verde ramas, vuelve a reduplicar y vuelve a hacer énfasis en que hay viento de muerte y hay ramas de muerte, ¿no? Los dos compadres subieron. El largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta y de albahaca. Aquí viene una enumeración importante de hiel, de menta y de albahaca, ¿no? Y ustedes saben que la hiel, ¿no? Es algo que sabe muy mal, ¿no? Entonces, vean ustedes, el largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta y de albahaca. Obviamente aquí hay una personificación del viento,
como si el viento pudiera dejar ese sabor en la boca, pues sabemos que no es tal cual, o sea, porque el viento no te va a dejar un sabor de hiel, de menta, de albahaca, pero nos queda claro que ahí hay una enumeración de elementos. Entonces vuelve de nuevo el muchacho, compadre, ¿dónde está? Dime. ¿No? Aquí viene el diálogo entre estos dos personajes. Recordemos que el primer personaje es la gitana muerta. Recordemos que los otros dos personajes son obviamente el padre de la gitana y obviamente el novio de la joven que está muerta y además el novio que ha venido herido. Y nos pica un poco la curiosidad, o sea, ¿dónde ha sido herido este muchacho? ¿No? Ya lo vamos a descubrir. Entonces, compadre, ¿dónde está? Dime, ¿no? Se ve la ansiedad. ¿Dónde está tu niña amarga? Aquí cuando él dice niña amarga, obviamente entendemos tu niña muerta, ¿no? Se está refiriendo a su hija. ¿Cuántas veces te esperó? Le dice el padre. ¿Cuántas veces te esperara? Cara fresca, negro pelo en esta verde baranda. Entonces, vean ustedes aquí nuevamente cómo vemos un uso del paralelismo. ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperaba? Aquí tenemos un paralelismo. ¿Okay? Porque se mantiene la misma estructura sintáctica y luego en esperó y en esperaba tenemos obviamente una derivación, ¿okay? Porque tenemos palabras que mantienen la misma raíz. Luego dice, cara fresca, negro pelo. Entonces nos está diciendo que cuando está viva la cara era fresca y el pelo era negro, a diferencia de ahora que está muerta, que dice Federico, verde carne, verde pelo. ¿Recuerdan de los primeros versos? Entonces aquí nos queda claro que ya está recordando el pasado, algo que ya no es obviamente, cara fresca, negro pelo en esta verde baranda. Repite de nuevo verde, que nos deja claro que en esta baranda está la muerte y está muerta, ¿no? En esta verde baranda. Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana. Entonces aquí nos queda súper claro que la protagonista es una gitana, es la joven que ha muerto, ¿no? Aquí también hay un hipérbato. Dice, sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana. Debería ser la gitana se mecía sobre el rostro del aljibe. Recuerden ustedes que siempre es la persona que realiza la acción, el sustantivo, luego nuestro verbo que es mecía y luego los complementos. Entonces, este desorden totalmente adrede para dar esa sonoridad dentro de los versos se conoce como hipérbato, ¿no? Entonces recuerden aquí la figura del hipérbato. Nuevamente dice verde cama. Vean ustedes que hasta la cama es verde, o sea, en la cama está la muerta y ya está ahí muerta. Pelo verde, nuevamente nos vuelve a decir, vean la diferencia de arriba que decía negro pelo aquí, nos dice que el pelo es verde. O sea, cuando estaba viva el pelo era negro y ahora que está muerto el pelo es verde. Esa cosa es importante analizarla y entenderlas, ¿ok? Para que cuando hagan el análisis de contenido, ya sea porque están en un examen o va a entrar a un trabajo, ustedes hagan un análisis a cómo es. Con ojos de fría plata, entonces con ojos de muerta, ¿no? ¿Cómo están estos ojos? Vean ustedes que ya no están negros, como lo mencionaba antes en el poema, sino que además están de fría plata, o sea, ojos muertos, ojos de muerta. Un carambano de luna la sostiene sobre el agua. Entonces aquí también hay un dato interesante, pareciera que ella se ha suicidado al tirarse al agua, ¿no? Pareciera que eso es, un carambano de luna la sostiene sobre el agua. Yo diría que eso es lo que él quiere decir, ¿no? Ella se ha suicidado, ¿no? De tanto esperarlo, ella se ha suicidado. Entonces, la noche se puso íntima, ¿ok? Esto nos queda claro que la noche se puso triste, ¿no? Por eso hay una personificación de la noche, además íntima, porque estos dos hombres están sufriendo el dolor de la pérdida, uno de la hija y el otro de la futura esposa. Entonces, la noche se puso íntima como una pequeña plaza. Vean ustedes el símil o comparación a través del nexo como. Y luego viene un elemento muy importante que nos va a dar los últimos retazos para hacer el análisis de contenido y finalmente entender toda esta historia, que además yo creo que está mágicamente contada, porque hay muchos elementos simbólicos que son muy importantes para entender la historia y además es una historia compleja, pero está bellamente estructurada, si ustedes lo ven. Guardias civiles borrachos. Entonces, por eso les decía que el alcohol, el estar borracho, es algo que pertenece a los soldados, pero no a los gitanos. Entonces, esto quiere decir que estos guardias civiles vienen a irrumpir en el pueblo gitano. Esto es muy importante. Y en la puerta golpeaban. ¿Por qué? ¿Por qué los guardias civiles vienen borrachos y golpean la puerta, no? Entonces, nos queda claro que la guardia civil es quien ha asesinado a este joven muchacho.
Habría muchas ideas que podríamos tener. Puede ser que lo hayan asesinado por quererle hacer daño, porque era un gitano. En algunas páginas y en algunos sitios he leído porque tal vez contrabandeaba algo el chico. Bueno, no lo sabemos a ciencia cierta, pero sí que ellos llegan a buscarlo porque ellos lo han herido de muerte. Entonces lo que vienen ya es a buscar el cadáver y el muchacho ya sabe que él va a morir. Eso también queda súper claro, ¿no? Entonces vean ustedes cómo él vuelve a repetir, ¿ok? Esta estrofa que estaba al inicio y vuelve a hacer el énfasis en la palabra verde. Verde, que te quiero verde, verde que significa muerte. Inicia el verso con verde, termina con verde. Aquí tenemos la epanadiglossis. Verde viento, verde rama, o sea, viento de muerte, ramas de muerte. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Y nuevamente nos vuelve a ubicar en un ambiente de un pueblo gitano, ¿no? Donde hay caballos, barcos sobre la mar. Luego, si nosotros analizamos la métrica de este poema, vean cómo todas nos dan 8. Recuerden ustedes que a la hora de encontrar la métrica de un poema, lo importante es aplicar la sinalefa. Ok, aquí se los pongo, la sinalefa. Y también aplicar la ley del acento final, que dice que si una palabra termina en aguda, le van a sumar una. Si termina en palabra grave, ¿okay? Va a quedar igual. Y si termina en palabra esdrújula, recuerden ustedes que le van a restar una. Entonces, si ustedes se fijan al analizar toda la métrica, porque es larga, ¿okay? Me dieron 8 sílabas. De hecho, todos los versos me dan 8. Algunos me dan 7, pero al aplicar la ley del acento final me dan 8. Esto quiere decir que este poema tiene una métrica perfecta. Vamos a hacer juntos el análisis de la primera estrofa para yo demostrarle cómo se hace. Entonces vean ustedes, vamos a separar en sílabas métricas, porque eso es encontrar la métrica, separar en sílabas cada una de las palabras de los versos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, vean, 8 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7, pero como mar es una palabra aguda, le sumamos una y nos quedan 8. Y el caballo en la montaña, entonces vean aquí la sinalefa en acción, la I tiene sonido de I vocálica, por tanto se une con él, que es la sinalefa. Una palabra termina en vocal o en I con sonido de vocal y la siguiente inicia con vocal o con H muda, se considerará una sola sílaba métrica. Entonces es muy importante que eso lo tengan presente. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 8 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sílabas. 1, 2, 3. Recuerden ustedes que aquí tenemos diptongos y por eso es que no se pueden separar. A no ser que ustedes tuvieran unos puntitos dentro del diptongo. Esos puntitos indican que se puede separar los diptongos, pero si no hay puntitos va unido, porque los diptongos no se separan. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 8 sílabas métricas. Luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ven, nuevamente 8 sílabas métricas. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos un diptongo, pero ese acento que está en fría rompe el diptongo porque la I pasa a ser considerada como una vocal fuerte por la acentuación. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ven? Las 8 sílabas métricas. Luego, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 sílabas. 1, 2, 3, sinalefa, 4, 5, 6, 7 y 8, 8 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sílabas. Solo me voy a posicionar en algunos versos que me dan 7 para que ustedes vean la importancia de aplicar la ley del acento final. Vean ustedes que en todos estos versos que yo analicé, excepto en el caso de mar, el resto de los versos termina en palabra grave. Vean ustedes, verde es palabra grave, rama es palabra grave, montaña es palabra grave, cintura es grave, baranda es grave. Por eso es que no se le ha sumado nada, excepto en el caso de mar, que es palabra aguda. Aquí. Vean ustedes, por ejemplo, en este verso, compadre, quiero cambiar. Vean ustedes cómo separo en sílabas métricas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambiar. Entonces tiene 7 sílabas, pero como cambiar es una palabra aguda,
vean ustedes cómo yo le estoy sumando una. De esa manera, todos los versos le tienen que dar 8. Si uno de los versos no le dieran 8, lo más probable es que tengan un error. Porque normalmente Federico García Lorca manejaba la métrica tradicional, ¿no? Que es la métrica perfecta, que todos los versos tienen el mismo número de sílabas. Entonces es importante que eso también ustedes lo tengan muy presente. Y si están en un examen, pues bueno, tienen que analizar todo el poema. Yo no lo voy a seguir analizando porque es un poco largo, pero sí les voy aclarando que si se fijan aquí, todos me dan 8, ¿no? Antes, obviamente, de la transmisión, yo saqué la métrica para que me llevara un poquito más de tiempo, menos tiempo, no hacerlo más rápido. Aquí tengo más, ¿no? Vean ustedes, en el caso de pero yo ya no soy yo, como es palabra aguda, le sumé una, morir, palabra aguda, le sumé una, ser, palabra aguda, obviamente porque es monosílabo, le sumo una, yo, monosílabo, le sumo una, ¿ok? Y ahí voy, ¿no? Todas me terminan dando 8. Ahora vamos a hacer el análisis de contenido de Romance Sonámbulo. Una vez que nosotros hemos leído el poema, hemos encontrado las figuras retóricas, hemos encontrado la métrica, vamos a movernos al siguiente paso, que es hacer un análisis de contenido. O sea, ¿qué quiso decir el autor con este poema? Vamos a empezar desde el título. El título de Romance Sonámbulo expresa apropiadamente el contenido del poema, una situación dolorosa, mortal y agónica, protagonizada por un hombre próximo a su muerte. Todo justo es como una pesadilla que lo envuelve y acaba de muy mala manera. Lorca cuenta una historia desde una óptica lírica, mezcla elementos narrativos con otros propios de la poesía subjetiva. El resultado, si ustedes se fijan, es un poema algo extraño, pero lleno de encanto, ¿no? Con sus constantes expansiones de significado, pero sin perder en ningún momento el relato clásico. El romance, obviamente, vean que desde que dice romance sonámbulo, no está dando información del poema. Entonces, el romance narra la historia de amor de una gitana que espera a su novio. Hay quien piensa que contrabandista o alguien que estaba involucrado tal vez en algún problema legal, ¿no? Porque al final lo mata la Guardia Civil Española, hasta que finalmente ella, víctima de la desesperación, se quita la vida, ¿no? Entonces nos queda claro en la parte del agua que menciona él que ella se suicida, ¿no? Cuando el novio regresa se encuentra el cadáver, ¿no? Y finalmente la Guardia Civil lo arresta porque él llega y la novia ya ha muerto y él llega herido de muerte, ¿no? Y obviamente ese color verde que nosotros vemos repetido, lo que representa es la muerte. En la segunda estrofa podemos ver recreada la libertad y el nomadismo característico de los gitanos mediante elementos como el caballo, la montura, los cuchillos. También se ve reflejada la vida sedentaria a la cual el novio quería tener acceso con ese matrimonio en las palabras casa, espejo y manta. Al final del poema vemos cómo se acaba cumpliendo ese presagio de muerte que tenemos a través de la repetición, sobre todo del color verde, aunque también está fría plata, ¿no? Que nos da una idea de la muerte. Pero ahí el color más fuerte, que lo hemos repetido, verde que te quiero verde, es precisamente este color que para él siempre representaba la muerte. También utiliza el agua que refleja la pasión estancada y la muerte. Ahora, el poema hace también referencia a la figura de los guardias civiles que actúan como villanos de la tragedia, que es una característica del romancero gitano, ¿no? Siempre el personaje bueno o los personajes buenos son los gitanos y los personajes malos lo va a representar casi en todos los poemas la Guardia Civil Española. Ahora, vamos a hacer un análisis estilístico del poema. Los dos primeros versos se repiten enteros o por separado 4 veces a lo largo de la composición. Vemos mucha repetición, verde que te quiero verde. En la poesía de Lorca, el verde simboliza la muerte, lo mismo la luna y el color plata que vemos en el poema. El metal frío, blanco y siniestro auguran desaparición violenta de algún personaje, o sea, una tragedia. En este caso, ya sabemos que es la novia. Bueno, no sabemos en ese momento, al inicio del poema, que es la novia, pero sí sabemos que un personaje ha muerto de manera trágica. Lorca personifica elementos naturales y así aumenta el dramatismo en el poema. Esto lo vemos en el verso 2, ¿no? Porque estamos haciendo un análisis versificado, cuando él dice verde viento, verdes ramas, dando a entender que todo está ocupado por esta atmósfera lúgubre y mortal de la muerte. Las elipsis, ¿no? Que es omitir alguna información, son muy frecuentes en un modo de concentración de la significación. También la epanadiglossis del primer verso con la repetición del mismo vocablo al principio y al final de ese verso le aporta mayor dramatismo al poema.
se introduce un marco geográfico importante porque menciona mar y montaña ocupado por elementos obvios como barco y caballo. Y este caballo va a tener importancia porque el novio va a llegar a buscar a la novia que se ha suicidado cabalgando en un caballo. Ahora, del verso 5 al 11 se nos presenta ya a la novia, ¿no? A través de algunos circunloquios, o sea, girando, no queriendo decir directamente que ella está muerta, y a través de varias metáforas. Okay, si se fijan, es interesante que él no dice directamente la novia está muerta, pero con todo el uso del verde, de los ojos fríos, nos damos cuenta, con el pelo verde, con la carne verde, nos damos cuenta que ella está muerta. Además, de ella solo queda la sombra, lo vemos en el verso 5, y no su cuerpo. Quiere decir que ella ya está muerta. La novia sueña. Vean, ¿por qué no dice la novia vive? No, vive, está como en el sueño de los muertos, ¿no? Es una manera también, una especie de eufemismo para no decir directamente que ella está muerta, pero ya sabemos y vamos intuyendo por la repetición del verde que el personaje está muerto. Luego descubrimos que en realidad ella ha fallecido, como expresan todas las metonimias en forma de una enumeración que se refieren a su cuerpo, menciona su carne, su pelo, sus ojos, pero todos ellos están fríos, están verdes, están blancos, o sea, tienen los colores de la muerte. Solo aparece una acción importante dentro de esta estrofa y es mirar. Y ahí se repite una personificación porque dice las cosas la están mirando, ¿ok? Obviamente, pues las cosas no te pueden mirar las personas, pero él está construyendo una antítesis porque las cosas la están mirando a ella, pero vean qué curioso, ella no las puede mirar. Esto lo vemos en el verso 12. ¿Por qué no las puede mirar? Porque ella está muerta. Y obviamente es un circunloquio. Un circunloquio es una figura retórica que consiste en decir de manera, como dando vueltas, ¿no? Dar una información. Vean ustedes que él se pasa varias estrofas diciéndonos que esta novia, esta gitana, está muerta. Pero vean que en ningún momento él lo dice de manera directa. O sea, él no dice la novia está muerta. Nunca, de hecho. Sino que a través de este circunloquio, girando, repitiendo algunos elementos clave con la palabra verde, ese color de muerte, o el tema de los ojos, o el tema de que ella sueña, está como dormida, ¿no? Todo eso hace alusión de que ella ha muerto. Entonces, no se dice en ningún momento quién es ella, no se dice su nombre, ¿ok? No se dicen circunstancias específicas, cómo habrá sido este suicidio, ¿ok? Pero sí sabemos que está muerta. La segunda estrofa comienza con la repetición del primer verso de la primera. Este es un modo que utiliza el autor de reforzar esa atmósfera de muerte, ¿no? Totalmente lúgubre, a través de la repetición nuevamente del color verde. La acción se desplaza entonces de la azotea a la casa de ella, de la azotea de la casa de ella al campo, por donde alguien que primero vino en barco ahora se acerca a caballo, ¿no? Entonces aquí se nos comienza a presentar al siguiente personaje. El sujeto lírico declara que no sabe quién se acerca, lo cual obviamente es un recurso que utiliza Lorca para aumentar la intriga. Él, como creador del poema, sí sabe que quien viene es el novio de la muchacha. Además, es de noche, por las frías estrellas que se revisten de escarcha, cobijan un pez de sombra, ¿no? Entonces aquí se nos está dando información de que él va cabalgando en la noche a la casa de su novia, ¿no? Vemos aquí también una metáfora de oscuridad, de lo tétrico de la noche. Además, en el monte todo es hostil, se oye el ruido del viento, las ramas de la higuera, las pitas, ¿no? Hay un sentido hostil, ¿no? De ruido. Y esta enumeración metaforiza el miedo y la muerte, ¿no? Llama la atención esos elementos porque el ruido del viento es un ruido brusco, igual las ramas, ¿no? Entonces todo esto nos deja ver que hay como una gran tragedia en el ambiente, hay un sentido de pesadumbre, de nostalgia, de miedo. También vienen dos interrogaciones retóricas en el verso 21, ¿okay? Que nos dejan ver que el narrador está reservando un poco la información sobre la persona que se acerca. Vean que directamente él no dice es el novio, pero nos lo deja entrever a través de la charla de compadre a compadre, donde él está hablando con su suegro, en definitiva, o el que iba a ser su suegro. Entonces, obviamente, aquí vemos esta persona que llega de pronto, ¿ok? En esta escena donde vemos a esta gitana que ha muerto, que se ha suicidado, de hecho. La tercera estrofa posee un carácter dialogado, ¿no? El novio ha regresado a casa, expresa su deseo, además de abandonar esta vida errante de gitano,
¿Acaso, bueno, podría intuirse ahí tal vez furtivo, a lo mejor él es un ladrón o se dedica a actividades ilícitas? Y vienen tres metonimias importantes en construcción paralelística, ¿no? Esa figura que se llama paralelismo, que sirven para manifestar su estilo de vida. Deja el caballo, la montura, el cuchillo, por la casa, el espejo y la manta, ¿no? Es decir, él quiere dejar esa vida errante por una vida hogareña y ha llegado a buscar a su novia. Sin embargo, es demasiado tarde porque la novia ya se ha suicidado. No nos queda claro el motivo del suicidio, pero sí hay como un cierto sentido de reclamo de parte del padre cuando le dice te esperó mucho tiempo y al final ella se suicida, ¿no? Pero no nos queda muy claro por qué es el suicidio. Luego dice, el encuentro entre los hombres refleja que se conocen desde hace mucho tiempo, pues hay un trato de amigos, se dicen compadre, ¿no? Palabra que establece además una anáfora en el verso 25 y 29, que aporta mucha familiaridad, o sea, que aporta que las dos personas se conocen. Entonces, el padre de la muchacha le responde que eso no es posible, ¿ok? Mientras lo trata como a un mocito, y no es posible, obviamente, porque su hija ya está muerta, ¿no? Le dice, ya lo que tú quieres, dejar esta vida nómada por una vida estable, ya no es posible porque ella ya ha muerto. Y en consecuencia, pues él tiene la vida destrozada, ¿no? Obviamente, pero además él ha llegado herido, ¿no? Entonces nos queda claro que no iba a haber de todas maneras un buen final, porque ella se suicida y él llega a buscarla, pero él ya está herido de muerte además. El joven, muy abatido, le responde que se está muriendo y que por tanto él desea fallecer en paz, pues se está desangrando de una herida. Y esto lo expresa a través de una interrogación retórica y una hipérbole. ¿No ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta? O sea, le está diciendo, ¿no ves que vengo herido? Y entonces, en ese momento, el padre, que no había notado que venía herido, porque viene en la oscuridad de la noche, obviamente el padre está dolido por la muerte de la hija, de pronto se da cuenta que él está herido y se entristece, ¿no? Entonces, el padre le replica que todo eso no es posible, ¿no? Que ya la vida que él iba a tener con su hija ya no es posible, manifestando obviamente su admiración dolorida por él, porque le desea algo bueno, que 300 rosas morenas lleva tu pechera blanca, ¿no? Entonces, le desea por lo menos un final tranquilo, ¿no? Pero bueno, obviamente su muerte es manifiesta, no deja lugar a la duda, porque además resuma y huele, la sangre tiene olor, ¿no? Que él está herido además de muerte. Y obviamente, pues esto es una sinestesia que declara la inminente tragedia de la muerte del segundo personaje que se nos ha presentado. Por eso obviamente es una tragedia en todo el sentido de la palabra. El joven pide que al menos lo deje subir hasta donde está la novia y lo expresa a través de varias repeticiones retóricas que le aportan mucho más dramatismo. Dejadme, y barandas, por ejemplo, se repiten 3 veces cada una. Entonces, dejadme verla antes de morir, le está diciendo, ¿no? La cuarta estrofa presenta a ambos protagonistas subiendo a las altas barandas en el verso 54 y tras ello va quedando el dolor y la muerte expresado a través de 2 metonimias importantes, sangre y lágrimas respectivamente. O sea, nos deja ver que el novio va subiendo la baranda para ver a la novia, va herido de muerte, va la sangre y junto con la sangre van las lágrimas del padre y seguramente también del novio, ¿no? A lo lejos alguien se acerca porque se oyen 1000 panderos de cristal. Entonces, en el verso 59 nos queda claro que hay un ruido extraño, ¿no? de gente que se acerca. Identificable como el galope de los caballos, eso significa, esos panderos de cristal es el galopeo de los caballos, justo cuando está amaneciendo. Y en esta estrofa la acción adquiere todavía más dramatismo a través de los tiempos verbales, que vean ustedes cómo pasan del pasado al presente en su primera parte. Y aquí no hay diálogos, ¿no? Aquí simplemente se nos está avisando que viene gente cabalgando, ¿no? Y esto obviamente no ha de ser el augurio de nada bueno, como veremos más adelante que efectivamente no lo es. En la quinta estrofa recuperamos el diálogo, el mocito pregunta por ella temiéndose lo peor, pues la adjetiviza con niña amarga, o sea, niña muerta en el verso 68. La exclamación y las 2 interrogaciones inciden en el dramatismo de escena. La réplica del padre con 2 exclamaciones y la repetición del verbo esperar conjugado indican la fatalidad del momento. Ella le fue fiel, lo esperó mucho tiempo hasta que no pudo más y la muerte la alcanzó. Además, ella se suicidó.
Lo único que no me queda claro y nunca me ha quedado claro en este poema fue el motivo del suicidio. Porque se sentía sola, porque llevaba tiempo esperándolo. O sea, ¿qué la llevó a tomar esta decisión tan extrema, ¿no? Hay dos metonimias que realzan la belleza pretérita de la joven, o sea, nos habla de la joven en pasado, formando además un quiasmo, cara fresca, negro pelo, ¿no? Aquí vemos que nos las describe a ella estando viva. En contraposición con el adjetivo verde, que se repite muchas veces dentro de la estrofa, y además lo pone, por ejemplo, en vez de decir negro pelo, dice verde pelo. Entonces nos indica que en el pasado ella estaba viva y hoy está muerta. Además de en los versos iniciales del poema, que ahora se repiten, ¿no? Para abrir la estrofa, también aparece en el último verso aplicado a baranda, ¿no? En el verso 72. Y es un modo de recordar que la muerte ha triunfado, ¿no? Esa repetición del verde, verde baranda, dice en un momento, ¿no? O sea, o baranda de muerte. La sexta y la última estrofa aclara un poco las ambigüedades previas. Ahora sabemos que la chica es una gitana, lo dice el poema. No sabemos su nombre, pero sí que es una gitana, y en efecto su cuerpo yerto flota en el aljibe y que la luna, la misma muerte, se la ha llevado con ella, ¿no? La atmósfera es de recogimiento para ambos protagonistas, para el lector, ¿no? Se expresa también con la personificación de la noche, porque dice la noche se puso íntima como una pequeña plaza. O sea, estos hombres están en la intimidad de su dolor. Eso es lo que quiere decir, pero hay una personificación de la muerte, como si se pudiera poner íntima, ¿no? Como triste. Este ambiente se rompe abruptamente por la llegada de las personas que venían cabalgando, que ya sabemos que son guardias civiles borrachos, ¿ok? Que guardias civiles dentro del romancero gitano representa la arbitrariedad, la violencia de la ley, ¿no? Dentro de la dictadura de Franco. Y se cierra el poema con los 4 versos que lo habían abierto, con un sentido de darle además un cierre de muerte, desolación y además darle mayor sonoridad. También es importante a la hora de analizar un poema hablar un poquito de quién fue su autor. Entonces traje una breve biografía, brevísima, de Federico García Lorca, porque ya saben que en mi canal tengo un en vivo donde hablo de toda su vida, desde su nacimiento y lo trágico de su muerte. Federico García Lorca nació en Fuente Vaqueros en 1898, se cree que murió en Biznar, Granada en 1936, se cree porque recordemos que él fue asesinado por la Guardia Civil Española, entonces obviamente estos son lugares que se cree donde lo mataron, pero obviamente pues no hay completa certeza, por eso es que ustedes ven este signo de interrogación, que eso es lo que significa. Es uno de los grandes poetas y dramaturgos en lengua española del siglo XX, obviamente dotado de un gran talento, supo captar la esencia de la poesía tradicional española, sometiéndola a una gran renovación y tras una etapa de aprendizaje pronto accedió a una gran madurez creativa y personal. Este poema que hemos leído hoy, vamos a estar analizando otro, es parte de su obra, bueno, no sé si la más famosa, pero una de las más famosas, El romancero gitano, publicada en 1928. Bueno, luego él ya va a crear otro tipo de poesía, más surrealista, va a crear Poeta en Nueva York, escrito en 1929, pero que no será publicado hasta después de su muerte en 1940. Él va a tener también una depuración de las formas clásicas de carácter intimista y doloroso, va a escribir varios sonetos de amor oscuro. También recuerden ustedes que él va a ser uno de los amantes más importantes del pintor surrealista Salvador Dalí. Ustedes saben, bueno, no sé si lo saben, pero Federico García Lorca era homosexual y estaba muy enamorado de Salvador Dalí. Nunca se ha logrado demostrar a profundidad si ellos fueron amantes, ¿ok? Porque al final Salvador Dalí se terminó casando con una mujer. Se cree que sí, que fueron amantes y que de hecho Salvador fue tremendamente cruel con Federico García Lorca. Ustedes pueden ir a mi en vivo, pero a grandes rasgos les digo que como Federico estaba enamorado de Salvador Dalí y Salvador Dalí le gustaban los extremos, los excesos, entonces muchas veces le pedía a Federico García Lorca que hiciera cosas que para él no eran agradables, como por ejemplo tener relaciones con mujeres, ¿no? Entonces era una relación muy tortuosa. Federico va a sufrir mucho dentro de esa relación. De hecho, a él le va a doler mucho porque Salvador Dalí, además de dejarlo, se cree, ¿no? Al final por una mujer,
va a criticar mucho la obra del Romancero Gitano, y lo va a criticar mucho porque Salvador Dalí era un pintor surrealista que quería ir contra la tradición española, o sea, él quería ser disruptivo. Y cuando Federico García Lorca publica El Romancero Gitano, que es una obra bastante tradicional, que sigue la métrica, la rima de los poemas tradicionales españoles, pues su amante en ese momento le dice que no le ha gustado para nada su creación, ¿no? Esto le duele mucho a Federico, ¿okay? Porque estaba enamorado, pero bueno, ya ellos estaban teniendo problemas, después ya él deja a Federico, se casa con una mujer, y ellos mantuvieron comunicación hasta los últimos años de su vida. De hecho, cuando matan a Federico García Lorca, no sé si ustedes saben un poco la historia, pero él había dado algunas declaraciones en ese momento, durante la dictadura de Franco, donde él aseguraba que la educación, la instrucción era muy importante, y que solo el hombre que tenía garantizado, el hombre y la mujer, la tendencia, ¿verdad? Que solo la humanidad, cuando el ser humano tenía garantizado lo básico, techo, comida, podía pasar a la apreciación artística. Entonces, por él haber dado esas declaraciones, lo tacharon de comunista, cosa que honestamente yo pienso que no lo era. Nunca militó en ningún partido comunista, no tuvo carne comunista. De hecho, lo que pasa es que él, a pesar de pertenecer a una clase privilegiada, porque su padre era un político muy importante, su familia era bastante rica, acomodada, él siempre, debido a que él fue criado de niño en el campo, él fue muy cercano a los campesinos siempre. Entonces, él tuvo una gran sensibilidad hacia las clases más desprotegidas de la sociedad. Entonces, por algunas declaraciones que él dio, él fue falsamente acuñado como comunista, comenzaron a perseguirlo, de hecho mataron a uno de sus cuñados, él se va a la casa de sus padres a protegerse allí. Sus padres deciden mandarlo a la casa de un franquista que era muy amigo de ellos, pensando en casa de este hombre nunca va a entrar la Guardia Civil, y en realidad nunca hubiera entrado, porque era una persona no solamente probadamente franquista, sino que tenía un cargo importante dentro del gobierno de Franco, o sea que la Guardia Civil nunca iba a irrumpir en la casa. Él ahí estaba muy protegido, pero resulta de que él fumaba mucho y no fumaba cualquier cigarro. Entonces él fumaba tabaco caro, y entonces se le acaba el tabaco, y entonces él decide ir a una tiendita cerca, y cuando se sale de la casa a comprar el tabaco, ahí es que lo agarra la Guardia Civil, se lo llevan, lo torturan, lo condenan a muerte, y a las 5 de la mañana lo fusilan. Entonces fue súper terrible. Esto produjo un quiebre muy importante en España, porque Federico García Lorca pertenecía a una cúpula de intelectuales muy importantes, y obviamente cuando él es asesinado hay muchísimos escritores que salen huyendo de España. Y además esto fue la caída, el inicio del fin de Franco, porque esto obviamente, por ser Federico tan famoso, desató una ola de repudio tremendo en todo el mundo. Y todo el mundo pues estaba sorprendido, ¿no? O sea, cómo habían llegado al punto de matar a un escritor, a un poeta. Y esto nuevamente nos trae una reflexión importante. ¿Por qué los gobiernos autoritarios le tienen tanto miedo a la literatura, a los poetas, a los escritores? ¿Por qué cuando Víctor Hugo publica su obra Los Miserables, había personas que le temían a esta obra y no querían que esta obra circulara en Francia, porque decían que esta obra era disruptiva, que esta obra podía causar una revolución, porque la esencia de Los Miserables es que a veces la ley puede estar disociada de la justicia? Eso lo vemos a través de Javert, ¿no? Ese hombre, ¿no? que está constantemente obsesionado con la justicia, con la ley, pero que al final de la obra, ¿no? A través de la bondad del personaje principal, se da cuenta que toda su vida ha vivido engañado y no puede manejar eso, y se suicida. Entonces yo creo que más o menos lo mismo lo podemos ver en la figura de Federico García Lorca, ¿no? Por él denunciar algunas cosas, algunas arbitrariedades, al final pues lo terminaron matando, porque siempre a través de los poemas, a través de las obras literarias, los escritores pueden hacer una denuncia de su realidad, como vemos aquí en El Romancero Gitano, donde nos damos cuenta que él menciona a la Guardia Civil de manera negativa. Sí quiero decir que era un crítico de la dictadura, pero honestamente no creo que haya militado en ningún partido, tampoco haya sido comunista, pero sí estaba en contra de la dictadura, eso es importante entenderlo. Bueno, vamos a hablar un poquito, tiene una faceta dramatúrgica importante. De hecho, él va a ser el escritor de Bodas de Sangre, que probablemente va a ser su obra dramática
no sé si la más importante, pero va a ser una obra importante porque a partir de Bodas de Sangre él va a obtener reconocimiento internacional y se va a dar cuenta que no solo es conocido en España, sino que es conocido en muchos países de Latinoamérica. Va a hacer muchos viajes, luego vendría ya prácticamente al momento de su muerte La Casa de Bernarda Alba, ¿no? Que también va a ser otra obra muy importante. También va a publicar Yerma, aquí lo tengo, Yerma, La Casa de Bernarda Alba, Bodas de Sangre. Y él va a adoptar los moldes clásicos a las tendencias modernas, actualizando de modo muy perfecto los viejos temas, las pasiones, que siempre ha sido el amor, la muerte, el suicidio, indudablemente con gran maestría. Y tristemente va a morir muy joven, ¿ok? Y bueno, algo que a mí siempre me ha impresionado de leer a Federico García Lorca o leer a todos escritores, a estos escritores que murieron muchos muy jóvenes, por ejemplo, la misma Jane Austen, que murió joven, la misma de las hermanas Brontë, por ejemplo, las dos pequeñas, que sabemos que también murieron jóvenes. Pues siempre me pregunto qué hubiera pasado si estas personas hubieran vivido 80, 90 años. Pues obviamente, si con lo poco que vivieron nos dejaron grandes obras, pues me imagino que de habernos acompañado por más tiempo, pues estaríamos todavía disfrutando de muchas más creaciones. Pero bueno, la verdad es de que él fue un gran escritor. Ese es mi análisis de Romance Sonámbulo. En sentido general, lo que puedo decir del poema es un poema de desgracia, es un poema donde hay básicamente 4 personajes realmente: la gitana, la novia que se suicida, el gitano, el novio joven, que podría ser un contrabandista, una persona que vive al margen de la ley, está el padre también de la muchacha, ¿ok? Y la guardia civil, que encarna un personaje a través de la maldad, ¿no? Y obviamente, pues en este poema vemos una historia de amor truncada, frustrada, la novia se ha suicidado, tal vez porque lleva mucho tiempo esperando al novio, tal vez se deprimió por la soledad, el novio ya viene, ¿no? a estar con ella, pero además viene mortalmente herido, lo cual refleja una doble tragedia, ¿no? Porque si hubiera venido y ya no estuviera muerta, igual él vendría a morir a la cama. Entonces vemos ahí la doble tragedia, ¿no? O sea, no había por dónde salvar la historia. Está el padre, que está llorando por la muerte de la hija, que siente pena por también la muerte del novio. Y finalmente la guardia civil, que va a llegar a buscar ya al novio, que está herido de muerte, y seguramente llegará a buscar el cadáver. Recuerden que dentro de la obra hay muchísimas figuras retóricas o de pensamiento, la metáfora, la comparación, vemos la hipérbole, vemos la epanadilosis, la metonimia, y sobre todo dentro del simbolismo del poema vemos una palabra muy importante que se va a repetir a lo largo de todo el poema, que es la palabra verde, que precisamente es un simbolismo de muerte. Bueno, y ese ha sido mi análisis de Romance Sonámbulo, un tema que ustedes me habían pedido en reiteradas ocasiones en la casilla de los comentarios. Te pido por favor que me regales un like, que te suscribas a este canal, que compartas el link de este video en todas tus redes sociales, que te unas a mi programa de membresías, y recuerda que si necesitas asesorías personalizadas para analizar poemas, analizar obras literarias, hacer ensayos, análisis críticos, lo único que tienes que hacer es unirte a mi canal de YouTube y mandarme un correo a espanolencasa.latinoamerica@gmail.com. Los quiero mucho, les mando un beso y un abrazo y nos vemos pronto. Bye bye.